Toda literatura nace como un acto de disconformidad con la realidad, de desaliento ante la realidad y de necesidad de transfiguración de la realidad. Cuando tenía 7 u 8 años, creo, y me gustaba mucho jugar con las estampillas como un modo de conocer el mundo, entender el mundo, leía mucho a Julio Verne en esa época. Recuerdo que mis padres me regañaron un día muchísimo porque perdí mi tiempo viendo esa colección de estampillas. Entonces, como forma de rebelión o como para demostrarles que el mundo en que yo estaba metido también tenía alguna especie de valor, escribí un cuento en el cual que se trataba de un niño que recorría el mundo que se le abría a partir de las estampillas. Es decir, entraba en lugares como Malasia, el Zaire. Era una larga caminata por un universo construido de estampillas, en ríos que eran de estampillas, con mapas imaginarios. Y ese creo que fue mi primer cuento. Mis padres lo leyeron con cierta sorpresa y luego y con cierto desagrado también, porque ese acto de protesta o de aguafiestas no les resultaba muy placentero. Pero después compensé como a los 10 u 11 años escribiendo multitudes de pequeños poemas o pequeños relatos para que me quisieran. Porque la literatura es eso, las confesiones de desaliento ante la realidad por un lado, de protesta, y por el otro lado los actos que uno comete para que lo amen, para que el lector lo ame. Tomás Eloy Martínez, escritor y periodista argentino, es autor de varias novelas, de las cuales la novela de Perón será el tema central de nuestra entrevista. Ha sido profesor de literatura latinoamericana en Buenos Aires y en diversas universidades de los Estados Unidos, así como en la Universidad de Londres en Inglaterra. Es además un gran promotor de los escritores y de la literatura latinoamericana a través de excelentes suplementos que él ha creado y dirigido. En los años 60 dirigió la revista Primera Plana y actualmente dirige el suplemento literario Primer Plano del diario Página 12 de Buenos Aires. Además, fundó en México el periódico Siglo XXI. Tomás Eloy, el título de tu novela sobre Perón es precisamente La novela de Perón. ¿Cómo se originó tu libro y por qué esta novela avisa desde el título que es una novela? Es un oxímoron, porque Perón tiene una carga de realidad muy fuerte para la cultura y la vida argentina. Él impregna a los argentinos durante 30 años con el peso de su enorme dimensión política. De algún modo, los argentinos no podemos quitarnos de la sombra de Perón que rige de un modo autoritario los destinos de la Argentina entre 1945 y 1955, hasta que lo derroca un golpe militar, y que luego desde el exilio también va proyectando sobre la Argentina sus estrategias políticas, aún en los momentos en que su partido, el peronismo, está proscripto. Escribir sobre Perón un texto que fuera algo más que una crónica, que no fuera una mera historia, imponía decirle al lector
Lo que usted va a leer ahora no es la historia estricta o la biografía de Perón, sino a Perón puesto en escena. Es decir, a través de la literatura vamos a tratar de desentrañar o de descubrir quién es este personaje que afectó de un modo tan intenso y tan severo su vida particular. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Creo que el único modo de revelar o de develar la realidad es la novela. Yo admiro la historia, pero la historia me parece que tiene una cierta envidia de la imaginación novelesca, en la medida en que no puede cubrir los huecos de la realidad que le están cerrados por falta de documentación. Si cada uno de los espectadores piensa, este momento de mi vida va a ser contado, y piensa que cada una de las personas que está con él en ese instante está viéndolo de una manera distinta, esa prueba se puede hacer. Cada uno de ustedes deténganse un minuto, pregunten qué ha pasado en el instante anterior y van a ver que cada quien tiene una versión distinta de la realidad. La novela de Perón trata de mostrar que ese monstruo del imaginario argentino, llamado Juan Perón, era mirado por cada argentino de un modo diferente y que la verdad en sí misma como tal no es absoluta y no existe. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la imagen de Perón? Fue en 1966, el día en que un dictador militar llamado Juan Carlos Onganía derrocó el gobierno constitucional de Arturo Illia. Yo estaba en Madrid en ese momento porque se cumplían 30 años del estallido de la Guerra Civil Española y mi revista Primera Plana me pidió que intentase entrevistar a Perón. Violenté una serie de vallas que impedían en ese momento verlo. Lo entrevisté en Paseo de la Castellana, en la oficina de un amigo, de uno de sus amigos. Y durante 3 horas hablamos muy largamente sobre la política argentina en términos generales. Esa entrevista fue luego la primera aparición pública de Perón después de su ostracismo. Estaba prohibida su palabra por el gobierno argentino durante más de 10 años. Y luego seguí viéndolo recurrentemente hasta que grabé sus memorias en 1970, que de algún modo son el origen de la novela de Perón. ¿Estás más satisfecho con la novela? Obviamente que con mis entrevistas, claro. La novela es un modo de condensar, de resumir en unas 400 páginas o de congelar un instante de la vida argentina, de la imaginación argentina y de las sensaciones y visiones que el país tiene sobre sí mismo. ¿Cuál es tu impresión personal de Perón? Pues Perón, cuando lo vi por primera vez, me parecía que estuviera tocando la historia con las manos. Era una figura, es como si un mexicano tuviese ahora ocasión, por ejemplo, de conversar mano a mano con Lázaro Cárdenas, suponte. Es una figura que impregna la vida mexicana de modo muy fuerte, o quizá más que Lázaro Cárdenas. Todavía la figura de Perón era muy dominante, una especie de monstruo mitológico. Pero poco a poco, a medida que estaba hablando con él, me di cuenta que Perón era como un vacío, en la novela de Perón está dicho, como un personaje muy atento y muy alerta a la imagen que uno tuviera de él, para corresponder con sus palabras a esa imagen. Era como un vacío que cada uno de nosotros debía llenar. Es decir, que fue muy curioso porque yo le hablaba en una determinada dirección, le decía, pero en algún momento usted pensó en ir a vivir a la Cuba de Fidel Castro. Y entonces él hacía la apología de la Cuba de Fidel Castro. Pero en modo alguno sus ideas tienen que ver con la Cuba de Castro, sus ideas son más bien conservadoras, entonces hace un discurso conservador. Él iba cambiando de acuerdo como uno lo quisiera ver, de acuerdo con el discurso que uno estuviera dando en ese momento, iba cambiando de un modo muy hábil. Era una especie de prisma y yo lo comparé en un momento dado en la novela a cómo ver a Perón, cómo se ve la verdad. Entonces, el modo de ver la verdad me parece es el de los ojos de la mosca. ¿Qué ve una mosca? Que tiene 4000 facetas, los ojos divididos en 4000 partes. ¿Ve una sola verdad partida en 4000 pedazos o ve 4000 verdades? Perón era un poco eso. En el comienzo de la novela hay un epígrafe que de algún modo lo define, que es una frase que Perón me dijo. El epígrafe dice más o menos: vienen todos los días muchos argentinos a verme y cada uno de ellos me cuenta una verdad distinta.
usted sabe que los argentinos, decía Perón, siempre creemos tener la verdad. Entonces, cuando me cuentan una verdad distinta, ¿yo qué quiere que haga? Les creo a todos. Y de algún modo creer en todas las verdades, o abrir un espacio a todas las verdades, o ser un vacío en el cual la verdad de cada quien pudiera ser colocada, es la imagen de Perón que más ha prevalecido en mí. En tu novela hay una frase que me impresionó. El hogar de la Argentina es el exilio. ¿Cómo surge esa frase? Pues, en ese momento, en el momento que yo estaba escribiendo esa frase, yo mismo estaba viviendo en el exilio en Washington en aquel instante, pero como verificación de esa idea, fíjate, me puse a mirar que la mayor parte de las grandes figuras argentinas del siglo XIX mueren todas en el exilio. Rosas, Echeverría, Alberdi, Sarmiento, las figuras determinantes de la cultura argentina en el siglo XIX. Y en el siglo XX, Perón no muere en el exilio por un azar, lo arrastran los vientos de la historia hacia Buenos Aires, donde finalmente muere. Pero Borges que ha escrito tal cantidad de textos y de poemas en los cuales se sueña a sí mismo muriendo en el lugar de sus mayores en la Recoleta, en el momento en que sabe que va a morir, a fines de 1985, cuando tiene la noticia de su cáncer de hígado, decide irse a morir a Ginebra. Es decir, elige el exilio. Y el elemento más fuerte, más determinante de la patria de la Argentina es el exilio. Es la figura que se supone es el paradigma de la nacionalidad argentina, José de San Martín, un general que vivió 72 años en total, libró las guerras de la independencia, pero solo durante 11 años estrictos vivió en la Argentina. Es decir, la figura que es el representante, el símbolo de la nacionalidad, vivió solo 11 de sus 72 años en la Argentina y el resto en el exilio. ¿En qué momento de tu vida conociste a Borges? No, conocí a Borges en 1961, 62. ¿Y es verdad que desencantaba a la gente? Depende cómo uno lo viera, depende qué esperaras de Borges. Una persona siempre desencanta en la medida de lo que tú esperas ver del otro. Él daba mucho, era brillante, cáustico, talentoso, sardónico, agresivo a su manera, pero al mismo tiempo parecía un niño. Y tenía ideas como las de una señora, lo que en Argentina llamamos una señora gorda que toma el té, en lo que respecta a las cuestiones políticas. Por ejemplo, yo recuerdo que, fíjate qué curioso, Borges era ciego, en el año 1961 creo que veía muy pocos colores, el amarillo centralmente, y lo encontré, él no sabía quién era yo sí sabía quién era él, en la esquina de la calle Corrientes y Florida, esperando que alguien lo ayudase a cruzar la calle. Entonces lo tomé del brazo y le dije, venga conmigo, yo lo ayudo, yo sé quién es usted es Borges. Y él me pregunta, ¿no será usted por casualidad negro? Y yo le dije, no, porque sabrá, me dijo, odio a los negros. Entonces este fue mi primer diálogo con Borges. Por cierto, fue un diálogo desencantante. Hubiera sido agresivo si yo hubiera sido negro, de verdad. No lo era, pero es agresivo fue agresivo con mis ideas. ¿Qué esperaría? ¿Que le dijeras sí? Esperaba que yo a cruzar. Esperaba que yo me sorprendiera y por ese tipo de comentarios, porque además en Buenos Aires infortunadamente hay pocos negros. Entonces el comentario era totalmente fuera de lugar, pure paté le bourgeois, fuera de tono, y ese fue mi primer encuentro con Borges. También pudo haber sido una ironía con él mismo de yo no veo, estoy ciego, veo negro, entonces ¿es usted negro? Probablemente. Pues tú ves, es la mirada consoladora o benévola hacia Borges. Yo lo entendí literalmente. Pero tiempo después, fíjate, recuerdo una entrevista con él para la revista Primera Plana, él que era muy cuidadoso de lo que uno reprodujera en cuanto a lo que él decía, fue a la revista y me pidió que se la leyera para aprobar o desaprobar algunos fragmentos. En general, aprobó todo lo que decía. Pero una línea de la revista decía, es curioso que un hombre tan cuidadoso como Borges tuviera una mancha en su abrigo cuando vino aquí.
Y entonces él dijo, tengo una mancha en mi abrigo. Se puso realmente tan incómodo, tan nervioso, que fue mi modo, esa línea no salió, pero fue mi modo de devolverle aquel primer encuentro sobre los negros. Borges era un hombre admirable de todos modos, cuyo mundo no creo que fuera preferible de ser conocido a ser leído. Es decir, leer a Borges es una experiencia infinitamente más apasionante y más enriquecedora que hablar con Borges. ¿Conociste también a Julio Cortázar? Conocí bastante a Cortázar, acabo de escribir un extenso artículo sobre él a raíz de que se cumplieron 10 años de su muerte. Lo conocí en París cuando acababa de publicar Rayuela. Tuvimos largas caminatas por el Quartier Latin a propósito de la Argentina, de su visión surrealista del mundo. Él todavía no estaba de moda, e inmediatamente se convirtió en una figura brillante en el firmamento, para usar un lugar común de las letras. Literario latinoamericano, sí. Y recuerdo que era muy estimulante porque su modo de ver la realidad era muy tierno, muy sensible y muy cálido. Es decir, es una de las experiencias humanas en las cuales, a diferencia de la mayoría de las experiencias, conocer a un escritor de cerca es tan valioso como leerlo. ¿Y qué también conoces a Bioy Casares? Muy poco. ¿Un poco? Muy poco. ¿No te ha llamado no, nos hemos visto, de acercarte a él? Pues no se ha dado la ocasión, digamos. Son raras las veces en que yo busco la ocasión de conocer a alguien. La busqué con Borges, era muy joven en aquel momento. La busqué con Cortázar, admiraba mucho Rayuela. Admiro mucho la obra de Bioy, pero no lo suficiente como para haber ido a buscarlo. Me conformo con leerlo. Volvamos a Perón. ¿Cómo se fusionan el periodismo y la ficción en tu novela? Todo es periodismo y todo es ficción al mismo tiempo. Tratando de cumplir o de llevar adelante una antigua tradición de la cultura, de la literatura argentina, que comienza con el Facundo en 1845. Esta novela es también un cruce de géneros, una mezcla de géneros en el cual hay fragmentos de ensayo, de reflexión, hay fragmentos de texto periodístico explícito, de historia y de ficción propiamente dicha. De modo que qué es verdad y qué no lo es dentro del texto, me parece que importa menos, en definitiva, al lector que la impresión global que el texto produce respecto de la imagen de Perón. Trata de instalar en el lector, en la imaginación del lector, un Perón, y ese Perón es, para mi modo de ver, verdadero, ¿no? Es el verdadero, creo, de modo que los episodios de verdad o los episodios de mentira falsos importan poco. Es una novela, debe leerse como tal. Decías que conociste a Perón en el 68, pero de niño, ¿recuerdas cuál fue tu primera impresión de Perón? ¿Haber escuchado en la radio o haber oído a tus padres? ¿O cuándo se presenta Perón en tu vida? Eso que tú me dices, tuve ocasión de decírselo a Perón. La radio, yo vivía en Tucumán, nací en Tucumán, vivía entonces en Tucumán. La presencia de Perón era no solo abrumadora, sino también omnívora. Estaba en todas partes, estaba en todos los afiches, en todos los carteles, en todas las radios y a todas las horas. Es decir, era una presencia demoledora, un poco como la que por esos tiempos iba a describir George Orwell en 1984, la de Big Brother. Era una presencia muy pesada, abrumadora, pues, ese es el adjetivo. Y bueno, yo lo oía por la radio, no había otro remedio que oírlo. Y cuando lo vi en 1966 por primera vez, él me dijo, ¿qué impresión se está llevando usted de mí? Recuerdo, nos estábamos despidiendo. Y yo le dije, mire, en toda la historia que usted me ha contado, la historia de su vida, en el relato que ha hecho de sus experiencias, hay una sola cosa que me falta, y es una cosa irreemplazable, es una experiencia colectiva. Es el momento en que usted desde los balcones de la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, abría los brazos y a la inmensa multitud que lo aclamaba, le decía, compañeros,
como si quisiese abrazarlas en conjunto. Y le dijo, ese fragmento de la historia, insustituible de la historia, me falta, porque es una experiencia colectiva de las masas argentinas con las cuales puede uno o no estar de acuerdo, pero es como un recorte de la historia viva. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Perón? Fue muy curiosa y muy interesante, es de un hombre con conciencia de lo histórico. Cuando le dije, añoro el momento en que usted abría los brazos y decía compañeros a la muchedumbre, me dijo, se lo voy a hacer. Entonces abrió los brazos, me dijo compañero, con el mismo tono, la misma voz de quien pronuncia un discurso, y me tendió los brazos y me abrazó, pues. Esta especie de impresión, de conciencia que Perón tenía de sí mismo, de la historia, me devolvió de algún modo a la infancia, a lo que tú me acabas de preguntar. Mi primera visión de Perón se complementa con esa visión más bien íntima o personal de 30 años más tarde. ¿Y tenía una buena voz, una voz arrolladora que prendía bien en la radio? De joven sí, cuando me dijo compañeros al final ya estaba un poco cascada, ¿no? La voz, pero de joven sí era una voz muy imponente, muy arrolladora, muy comunicativa. Perón era un ser muy original en la Argentina. ¿Esto obedece a características muy profundas de la política de tu país? Su fuerza o su persistencia en la historia está justamente en el hecho que fue un hombre excéntrico, es decir, ajeno a los centros de la política argentina, un marginal, de algún modo. Se propuso un tipo de discurso que no era el discurso convencional, el discurso que alentaba a los trabajadores que hasta entonces no habían tenido ningún sostén ni ningún tipo de apoyo a mayores y mejores conquistas sociales, y desalentaba al mismo tiempo a las clases dominantes a que mantuvieran sus privilegios. Eso crea una suerte de religiosidad en las conciencias colectivas en la Argentina, y es un político cuyo estilo no se vuelve a repetir. Intenta ser muchas veces imitado. Él a su vez era un imitador. Esa escenografía del hombre hablándole a las masas desde los balcones de la Plaza de Mayo se parece mucho a la de Mussolini, hablándole a las masas desde Plaza Venecia y en Roma, y exigiendo un tipo de respuesta. ¿En ese tipo de dictadores no había algo de farsantes? Hay siempre una cuota de hipocresía y una cuota de honestidad en todo esto. En el caso de Perón, ambas cualidades se daban por igual, o atributos. En el caso de Mussolini no lo sé, no he estudiado a fondo. La imagen de Mussolini era en apariencia una imagen totalmente falsificada o armada para la puesta en escena. En el caso de Perón había un poco de todo, porque sin duda el aplauso o el vitoreo de la multitud debía también encenderlo, de algún modo por dentro. Pero Perón era un hombre muy frío, muy vacío, que ponía en su cara los sentimientos y los expresaba, y después los retiraba. Era como ver un mar yendo de sentimientos que se acercaba hacia la gente y después se retiraba con la misma mecanicidad con que se extendía hacia ellos. Muchas gracias, Tomás Eloy. Gracias, Silvia. En Nueva York, Silvia Lemos. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos